La gente vive con la esperanza de cambiar, pero sigue atrapada en el mismo ciclo, con los mismos pensamientos, las mismas excusas. Dicen que quieren transformarse, pero siguen intentando cambiar por fuera lo que nació roto por dentro. Y lo entiendo, porque durante mucho tiempo yo también estuve condicionada a creer que bastaba con deseo, pensamiento positivo y fuerza de voluntad. Pero esto es una trampa. La verdadera transformación no ocurre en la superficie, empieza en lo profundo de nuestra programación subconsciente. Es incómodo admitirlo, pero la mayoría seguimos un guión invisible, escrito por otros, en otros tiempos. Y este guión lo controla todo: cómo reaccionamos, cómo nos sentimos, cómo nos tratamos. Y hasta que este programa se interrumpa, ninguna técnica, curso o libro podrá controlarlo. Porque el viejo yo siempre regresa. Siempre, a menos que entres en un estado de guerra, no con el mundo, sino con las versiones de ti mismo que insisten en sobrevivir dentro de ti. Por eso digo, sin rodeos, o te obsesionas con tu transformación, o te dejarás consumir por tu programación. No hay neutralidad en este juego. O actúas con intención, o te dejarás llevar por la automaticidad. Y la automaticidad no te impulsa hacia adelante. Te atrapa en lo cómodo, lo conocido y lo predecible. El viejo yo busca seguridad, pero el alma busca expansión, y la expansión requiere presencia radical, repetición deliberada, frecuencia emocional elevada, día tras día. Tuve que abandonar la idea de una transformación ligera, hermosa y organizada, porque no lo es. Es caótica, intensa, a menudo solitaria, pero está viva. Y es precisamente esta intensidad la que reconfigura el sistema. El subconsciente no cambia con discusiones, cambia con una profunda experiencia emocional, con una vibración sostenida, con una obsesión consciente. Solo entonces el nuevo yo empieza a fortalecerse, solo entonces se convierte en una identidad, y entonces lo externo empieza a reflejar lo interno. Todo comienza en el momento en que decides que ya no estás disponible para seguir siendo quien eras, y desde ese momento, la obsesión deja de ser locura y se convierte en libertad. Durante muchos años, me condicionaron a creer que mi cuerpo era una máquina biológica que funcionaba por sí sola. Pero cuanto más profundizaba en la epigenética, más me daba cuenta de que, de hecho, es un reflejo exacto de lo que llevo en mi subconsciente. Cada célula escucha, registra y reacciona a las creencias que repito en silencio a diario, incluso sin darme cuenta. El cuerpo no miente, se manifiesta, y lo que manifiesta es simplemente un reflejo de la programación silenciosa que rige el 95% de mi comportamiento. Fue desconcertante darme cuenta de que mi dolor, mis síntomas, incluso mis patrones recurrentes de fatiga y fracaso no eran fruto de la casualidad. Eran respuestas biológicas a patrones de pensamiento y emoción que había cultivado desde la infancia. Patrones que ni siquiera eran míos. Provenían de la escuela, los medios de comunicación, mi familia, la cultura en la que crecí, pero estaban ahí, operando en segundo plano, como un software invisible que programaba mi fisiología día tras día. Y entonces lo comprendí. Si quería cambiar mi cuerpo, mi salud, mi energía, no podía empezar por lo físico. Tenía que ir directamente a la fuente, el campo energético de mis creencias. Esto lo cambia todo, porque significa que tengo una opción. Puedo ser el arquitecto de mi biología, no solo una víctima de la genética. La biología es flexible, se adapta a su entorno, y el entorno más poderoso es el que creo en mi mente. Empecé a observar mis pensamientos con más atención. Noté cómo, ante un desafío, mi cuerpo se ponía rígido incluso antes de poder procesar lo que sentía. Era automático, era condicionado, era inconsciente. Y este ciclo solo podía romperse si me volvía intensamente consciente, obsesivamente presente en el aquí y ahora. Porque el presente es el único punto donde puedo intervenir en la programación y empezar a reescribir el guión de mi biología. Esta revelación me llevó a un punto sin retorno. Comprendí que mi cuerpo no me está saboteando, sino que me muestra con precisión matemática todo lo que aún está mal codificado en mi interior. Así que, si quiero transformarme de verdad, no tiene sentido luchar contra mi cuerpo,
Necesito escuchar lo que me grita en silencio. Lo más difícil de despertar es darme cuenta de que no estoy viviendo mi vida, solo estoy siguiendo un guión que me dieron. Desde que nací, me han condicionado a creer cosas que nunca he cuestionado. Tienes que trabajar duro para merecer amor. El dinero es difícil de conseguir. No eres lo suficientemente bueno. Estas frases, repetidas en voz alta o en silencio, se han grabado como códigos en mi subconsciente. Y lo más loco, han empezado a controlarme sin que me dé cuenta. Creía que tomaba decisiones conscientes, pero el 95% del tiempo, el software estaba al mando. Esa voz automática que aparecía antes de que pudiera siquiera pensar. Esa sensación de temor antes de intentar algo nuevo. El sabotaje silencioso cuando las cosas empezaban a salir bien. No fue mala suerte, fue el software. Y ese software fue escrito por otras personas, bien intencionadas pero limitadas por su propio dolor. Simplemente heredé su disco duro emocional. Sin manual, sin opción. La verdadera transformación comenzó cuando me convertí en un hacker de mi propia mente. Empecé a observar, registrar y cuestionar cada patrón que surgía en mi día a día. Me di cuenta de que detrás de cada comportamiento destructivo había una creencia, y de cada creencia un origen emocional. Empecé a rastrear los orígenes, como un detective, no para culparme, sino para liberarme, porque el programa solo tiene poder mientras permanece oculto. La luz de la conciencia desarma el bucle. Reprogramar la mente requiere más que fuerza de voluntad, requiere presencia continua, requiere repetición deliberada, requiere reemplazar viejos códigos con nuevas afirmaciones, nuevas experiencias, nuevas emociones. No basta con decir que lo creo, tengo que sentirlo como si ya fuera cierto y repetirlo. Repetirlo hasta que el nuevo software se afiance, hasta que se vuelva automático, hasta que el inconsciente empiece a trabajar a mi favor en lugar de en mi contra. Descubrí que no soy el programa, soy quien lo observa, y como observador tengo el poder de editarlo. Pero esta edición no ocurre pasivamente, requiere obsesión, una obsesión sagrada, diaria, comprometida con mi propia liberación. Durante décadas nos han enseñado a creer que somos víctimas de la genética, que nuestros genes determinan quiénes seremos, qué sentiremos y cómo enfermaremos. Como biólogo, pasé años atrapado en esta narrativa determinista. Pero al profundizar en el estudio de la epigenética, me di cuenta de algo que me cambió la vida por completo. No son los genes los que controlan la vida, son las creencias. Y eso lo cambia absolutamente todo. Cada célula de mi cuerpo responde al entorno en el que se encuentra, pero este entorno no es solo físico, sino también emocional, mental y vibracional. ¿Y quién crea este entorno interno? Mis creencias. Son como filtros que distorsionan mi percepción de la realidad, y la biología responde a esta percepción, no a la verdad objetiva. Si creo estar en peligro, mi cuerpo reaccionará con estrés, incluso si no hay una amenaza real. Si creo estar débil, mi sistema inmunitario se debilita. Esta es la fisiología moldeada por la mente. He visto a personas romper patrones genéticos de enfermedades simplemente cambiando su percepción de sí mismas. He visto diagnósticos que se vuelven irrelevantes cuando la mente opera en un estado de conciencia elevado. Y he visto, en la práctica, que el ADN es como el teclado de un piano. Tiene potencial, pero la conciencia decide qué notas tocar. La creencia es la directora de la sinfonía biológica, y si la música que escucho está desafinada, quizás sea hora de cambiar la partitura. Este descubrimiento me dejó eufórico y a la vez profundamente responsable. Porque si puedo cambiar mi biología cambiando mis creencias, ya no hay excusas, ya no puedo culpar a los genes, al pasado ni a la suerte. Tengo que tomar el control de mi programación. Y sí, requiere esfuerzo, pero es un trabajo liberador, porque una vez que entiendo que soy el creador de mi salud, mi energía y mi expresión genética, nunca más podré ser una víctima. La obsesión por la transformación comienza aquí, con la decisión de reescribir las creencias que moldean mi cuerpo, mi destino, mi existencia. La creencia no es una opinión, es un código biológico. Y si no cambio el código, el sistema seguirá funcionando en piloto automático.
Durante mucho tiempo, la ciencia ignoró lo que no podía ver, pero la física cuántica ha revelado lo que ya intuía. El mundo no está hecho de materia, sino de energía. Y esta energía responde al campo, un campo invisible pero absolutamente real que llevo dentro. Mis pensamientos, mis emociones, mis creencias, todo esto emite una frecuencia, y esta frecuencia es la que configura el entorno interno de mi cuerpo y el entorno externo de mi vida. Cuando estoy en paz, mi cuerpo entra en modo de sanación. Cuando estoy estresado, entra en modo de supervivencia. Y lo que determina este estado no es lo que sucede afuera, sino cómo vibra por dentro. Fue entonces cuando me di cuenta de que transformar mi vida requería ante todo crear un nuevo campo interior. Y este campo no nace por casualidad, nace de la intención, de la práctica, de la elección consciente de cómo quiero sentirme. Solía pensar que necesitaba controlar el mundo que me rodeaba para encontrar el equilibrio. Pero era una ilusión, porque el mundo exterior es solo un reflejo del campo que nutro en mi interior. Si mi campo está lleno de miedo, culpa o ira, atraeré situaciones que lo confirmen. No porque el universo me castigue, sino porque me refleja. Solo me devuelve lo que emito, como un microscopio cuántico de mi vibración. Empecé a cuidar mi entorno interior como quien cuida un jardín sagrado. Empecé a meditar a diario, a silenciar mi mente y a elegir con cuidado lo que consumo. No solo comida, sino también información, conversaciones y pensamientos. Me di cuenta de que cada decisión emocional es un ladrillo en la construcción de mi campo. Y este campo es el plano de mi realidad. Si quiero una nueva vida, tengo que emitir una nueva frecuencia. No hay otra manera. Esta comprensión me llevó a abandonar el rol de víctima y abrazar el de co-creador. Porque si cambio el campo de juego, cambio el juego. Y el campo de juego solo cambia cuando la mente cambia. Cuando el cuerpo siente el cambio, cuando la vibración se eleva hasta el punto en que el antiguo entorno se vuelve insostenible. Durante mucho tiempo confundí transformación con motivación. Pensaba que bastaba con ver un video inspirador, repetir una frase pegadiza o llenarme de buenas intenciones para que todo cambiara. Pero la motivación es como el café. Te da un subidón y luego se desvanece. Lo que realmente cambia tu vida no es el entusiasmo del momento, sino la renovación diaria de tu subconsciente. La transformación no ocurre a nivel de querer, ocurre a nivel de programación. El subconsciente no entiende palabras, entiende repetición, emoción, imagen, hábitos. Así que mientras yo seguía simplemente motivándome, el viejo programa seguía funcionando en segundo plano, saboteando cada intento de cambio. Dije que quería evolucionar, pero mis células eran adictas al viejo patrón, porque toda emoción es química, y toda sustancia química crea dependencia. Sí, era bioquímicamente adicto a mis propias limitaciones. Fue difícil admitirlo, pero también fue liberador, porque entendí que el cambio no era cuestión de fuerza de voluntad, sino de neuroplasticidad. Necesitaba crear nuevas vías neuronales, nuevas vías emocionales, nuevas conexiones sinápticas. Y esto solo se logra con práctica constante, con visualizaciones intencionales, con estados meditativos profundos donde el cuerpo empieza a sentir el futuro como si ya fuera real. La verdadera transformación es una práctica, casi un ritual sagrado. Tuve que dejar de perseguir la inspiración y empezar a crear rutinas de reprogramación. Levantarme temprano, meditar en silencio, repetir las afirmaciones correctas, cambiar mi entorno, eliminar los detonantes de mi antiguo yo, crear nuevas asociaciones emocionales. Todo esto, todos los días, sin esperar aplausos, sin necesidad de creerlo al 100% al principio, simplemente haciéndolo. Porque el subconsciente aprende a través de la repetición, y la repetición, con el tiempo, se convierte en verdad. Fue entonces cuando todo empezó a cambiar, cuando dejé de buscar motivación y me obsesioné con la reprogramación, porque la motivación me hacía sentir bien durante una hora, pero la reprogramación empezó a hacerme vivir como alguien nuevo, incluso antes de que el mundo notara la diferencia. Al principio, la palabra obsesión me pareció dura, parecía un desequilibrio, una exageración, pero hoy veo que a la hora de reprogramar el subconsciente, la obsesión no es un problema, sino un requisito previo.
porque el subconsciente es terco. Ha sido condicionado por años, décadas, innumerables repeticiones. La única manera de anular el viejo programa es sumergirse tan profundamente en lo nuevo que no quede espacio para lo viejo. La verdadera transformación no ocurre cuando piensa diferente de vez en cuando. Ocurre cuando pensar diferente se convierta en mi nueva zona de confort, cuando el nuevo patrón se vuelve tan familiar como lo fue el anterior. Y esto solo ocurre con intensidad emocional. El subconsciente registra lo intenso, no lo lógico. Así que necesitaba obsesionarme emocionalmente con mi nuevo yo. Necesitaba sentir, vivir y respirar esta nueva versión, cada día. Y no fue un esfuerzo superficial. Me encontré repitiendo visualizaciones en la fila del supermercado, escuchando afirmaciones mientras conducía, reprogramando creencias mientras lavaba los platos, no porque fuera fácil, sino porque entendía que era vital. La repetición se convirtió en una especie de devoción, una especie de entrega. No estaba jugando al cambio, estaba en una misión, porque mi libertad emocional dependía de ello. Todo mi cuerpo necesitaba comprender que la orden ahora venía de otra parte. Esta obsesión empezó a crear pequeños milagros. Desperté sintiéndome diferente. Mis pensamientos ya no caían automáticamente en viejos patrones. Mi cuerpo respondía con más ligereza. La gente a mi alrededor lo notaba, incluso si no había dicho nada, porque la vibración cambia antes del comportamiento, y el comportamiento cambia antes de los resultados. Todo empieza en el interior, pero este interior solo se transforma cuando se inunda repetidamente con la nueva frecuencia. Fue entonces cuando me di cuenta. La obsesión no era el problema. La falta de ella sí lo era. Porque sin ella el viejo yo regresa. La vieja programación toma el control y todo se repite. Pero cuando me obsesiono con mi transformación, el subconsciente no tiene otra opción. Debe someterse a la nueva versión. Solía creer que la concentración se trataba solo de productividad. Elegir una meta, evitar distracciones, mantener la disciplina. Pero con el tiempo me di cuenta que la concentración va mucho más allá. La concentración es vibración sostenida, es energía concentrada. Y todo aquello en lo que concentro mi energía con intensidad emocional empieza a tomar forma, no solo en mi mente, sino también en mi cuerpo, mi química, mi biología. Cada vez que me concentraba en un problema, mi cuerpo reaccionaba como si el problema estuviera sucediendo ahí mismo, ahora mismo. Mi corazón se aceleraba, el cortisol subía, mi sistema inmunológico se debilitaba. No importaba si el problema era real o imaginario, mi cuerpo no distinguía la diferencia, respondía a la frecuencia de mi enfoque. Y cuando me di cuenta de esto, comprendí el increíble poder que tengo en mis manos. Porque si puedo destruirme con un enfoque negativo, puedo sanarme con un enfoque más profundo. Comencé a redirigir mi atención casi obsesivamente. En lugar de perderme en lo que estaba mal, comencé a alimentar pensamientos sobre quién quería ser. Visualicé con detalle, lo sentí en mi cuerpo, creé escenas, diálogos, sensaciones. Era como dirigir una película dentro de mi mente, donde ya era la versión sana, próspera y libre. ¿Y mi cuerpo? Mi cuerpo comenzó a responder. Mi postura y mi energía cambiaron. Incluso mi respiración cambió. Esto no es magia, es biología. La ciencia ya sabe que el sistema nervioso se reorganiza en respuesta a estímulos mentales intensos. Y cuanto más tiempo sostengo una frecuencia, ya sea de miedo o de gratitud, más se adapta el cuerpo a ella. La concentración constante transforma el entorno interno. Y el entorno interno, como he llegado a comprender, transforma todo lo que sigue: decisiones, acciones, comportamientos, resultados. La concentración es la base de la creación. Hoy, todo lo que quiero cambiar en mi vida empieza con una pregunta silenciosa: ¿dónde está mi enfoque? Porque no se trata de querer cambiar, sino de dónde elijo poner mi energía, día tras día. La biología escucha y solo responde a lo que sostengo con convicción. En definitiva,
La transformación no se trata de convertirse en algo nuevo. Se trata de eliminar todo lo que me hicieron creer que era. Capas tras capas de miedo, culpa, limitación, vergüenza. Todo esto se superponía a una esencia que ya estaba completa desde el principio. La transformación, entonces, es un proceso de desaprendizaje. Es volver a casa. Es recordar lo que, tan natural, se ha olvidado. Crecí pensando que necesitaba demostrar mi valía, que necesitaba lograr algo para merecer ser alguien, pero eso era solo mi ego intentando compensar una profunda desconexión con mi esencia. Cuando comencé a silenciar el ruido de mi mente programada, me di cuenta de que ya era todo lo que anhelaba. Abundancia, salud, paz, amor, nada de esto es externo. Está codificado en mi interior, esperando a que lo acceda. No fue un proceso rápido. Tuve que quitarme las máscaras, afrontar recuerdos dolorosos y romper con versiones de mí misma que había confundido con mi identidad. Cada vez que abandonaba una creencia, sentía un vacío. Pero en ese vacío nacía algo nuevo, o mejor dicho, algo antiguo, algo puro, algo que siempre había estado ahí. La verdadera transformación no grita, susurra. Y es en el silencio donde emerge la verdad. Empecé a comprender que no estoy aquí para llegar, estoy aquí para recordar. Y este recuerdo no proviene del intelecto, sino de la presencia, del sentimiento, de estar tan conectado conmigo mismo que el mundo exterior ya no tiene el poder de definir quién soy. Cuando esta memoria interna despierta, el viejo yo ya no tiene sentido. Se desvanece por sí solo, como la piel que se desprende porque el cuerpo ha crecido. Obsesionado con la transformación, me encontré volviendo a mí mismo. No a un yo limitado, condicionado y domesticado, sino el que existía antes del miedo, antes de la programación, antes de la historia. Porque la transformación, al final, es precisamente eso, dejar de olvidar. Si hubo una frase que cambió mi vida, fue esta: o te obsesionas con tu transformación, o serás consumido por tu programación. Mantenga esto como un recordatorio diario, porque tu viejo yo intentará regresar, pero ahora ya sabes cómo responder.